Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos con la plataforma Lectude con el tema resistencias. Bueno, este es el nuevo curso de electrónica automotriz. Desde ya te voy adelantando de que está larguito. Bueno, empezamos, ¿no? Vamos con la parte 1, la parte introductoria. ¿Cuál es la función de una resistencia? Limitar la corriente. 2. ¿En qué se convierte ¿En qué convierten las resistencias la energía eléctrica? Bueno, en calor. 3. Clic en las siguientes resistencias, ¿no? Tenemos las resistencias fijas y las variables. 4. Clic en los siguientes símbolos. Bueno, resistencia fija y resistencia variable. ¿Cuál es la unidad de la resistencia eléctrica? Bueno, lo hemos venido ya usando en el BIR y eso. La unidad de la resistencia eléctrica es el ohmio. 6. El símbolo para la unidad de resistencia es esta acá, que parece un audífonos, esos que llevamos los grandotes, que es el ohmio. 7. El símbolo de la resistencia, bueno, se representa como R, la R de resistencia. 8. Bueno, ajusta el multímetro en la posición correcta para medir resistencia. Bueno, aquí tenemos las diferentes escalas en las que podemos medir resistencia. Bueno, la dejamos en una de ellas y ya está. 9. Mide el valor de la resistencia. Bueno, tenemos el multímetro. Colocamos las puntas acá. Y elegimos la escala correcta, que sería, bueno, aquí tenemos nos dice que son 3,29 kilo ohmios. Bueno, 3,29 kilo ohmios. Recordar que K significa 1000. Entonces es como que si multiplicases 3,29 por 1000, nos da 3290 ohmios, ¿no? Pero K te resume K te hace referencia al 1000 y ya está, 3,29 nada más. ¿Listo? Vamos con la parte de funcionamiento. Bueno, aquí te hablan, vamos a centrarnos en explicar rápidamente dos cosas. Cómo se relaciona la resistencia en cuanto a la sección transversal, ¿no? Al área del conductor y a la longitud. Entonces, y nos dice aquí en esta parte de que si la resistencia aumenta cuando el área es menor. O sea, la resistencia aumenta cuando el área es menor. Y la resistencia aumenta cuando la longitud aumenta. Bueno, si una magnitud aumenta y la otra disminuye, esta es inversamente proporcional, que es lo que sucede con la resistencia y el área, ¿no? Pero si una magnitud aumenta y la otra también aumenta, eso nos quiere decir que estas magnitudes son directamente proporcional, justo lo que nos dice acá. ¿Listo? Bueno, y aquí nos da unas dos ideas, ¿no? Unos ejemplos de lo que sería esto. Por ejemplo, nos dice que cuando se duplica el área de la sección transversal, o sea, se refiere a esto de acá, donde dice A, si se duplica esto, la resistencia se reduce a la mitad. ¿Listo? Pero si la longitud se duplica, o sea, ahora vamos a la parte verde, se duplica, la resistencia también se duplica. ¿Listo? Bueno, y aquí entra a tallar lo que sería la resistencia específica. ¿Qué es eso? Bueno, es la resistencia la resistencia del material, ¿no? Al paso de corriente. ¿Listo? Aquí vemos a estos tres conductores, a plata, cobre y aluminio, que tienen una resistencia muy baja, porque, bueno, este número 0,0160 lo vas a dividir entre 10 a la menos 6, que es, bueno, es como si dividieras a este número entre 1.000.000, es así. Entonces te das cuenta de que la resistencia específica de la plata es muy pequeña y por lo que es un buen conductor. ¿Listo? Y empezamos entonces a desarrollar la parte 2, la parte de funcionamiento, con las ideas que nos hemos podido rescatar de este texto. Y entonces, bueno, clic en la sección transversal, ya dijimos, esta es la sección transversal.
bueno, este es un conductor así, ¿no? Perdemos una resistencia así, cuadrada, ya bueno. 2, bueno, conecta el multímetro a la resistencia, utiliza los botones para modificar el tamaño del área, o sea, se refiere a esto de aquí. ¿Qué sucede con la resistencia si se duplica la sección transversal? Bueno, sabemos que si se duplica la sección transversal, el área, la resistencia se reduce a la mitad, pero vamos a ver esto en vivo con nuestro multímetro. ¿Listo? Colocamos el multímetro aquí, aquí también. Ponemos la escala, bueno, a una escala. Ya, listo, esta escala es la escala de 200, ya. Tenemos una resistencia de 100 ohmios con un área de este tamaño. Y si aumentamos la sección transversal, vemos que, o sea, si ponemos el doble de sección transversal, si aumentamos, este se reduce a la mitad. Entonces, ¿qué sucede con la resistencia? Si se duplica la sección transversal, se hace 2 veces más pequeña. ¿Listo? 3. Evalúa las siguientes afirmaciones sobre la sección transversal A. Bueno, se refiere a esto. La resistencia es inversamente proporcional a la sección transversal. Dijimos que si la resistencia, perdón, si el área aumenta, la resistencia disminuye. Entonces, si uno aumenta y el otro disminuye, son inversamente proporcionales. Eso es correcto. Cuando la sección transversal se hace más grande, la resistencia disminuye. Es correcto también. Listo, justo lo que acabamos de ver, ¿no? La sección transversal se hacía más amplia y la resistencia disminuía a, bueno, a la mitad, ¿no? Explica la longitud del conductor. Bueno, esta es la longitud, la parte de verde. ¿Qué sucede con la resistencia si se duplica la longitud? Bueno, tenemos la idea de que aquí nos decía que cuando la longitud se duplica, la resistencia también se duplica. Hay que verlo en vivo y en directo, conectando nuestro multímetro. Listo. Mira, ahí tenemos una lectura a esta escala de 75 ohmios, ¿ya? Duplicamos la longitud y ¡tarán! Esta se duplica. Entonces, ¿qué sucede con la resistencia si se duplica la longitud? Se hace 2 veces más grande. Ya está. Evalúa las siguientes afirmaciones sobre la longitud. Cuando la longitud se alarga, la resistencia se hace más grande, es correcto. La resistencia es directamente proporcional a la longitud. Dijimos que si una unidad aumenta y la otra también, son directamente proporcionales. Por ende es correcto. 7. Localiza los siguientes conductores. Bueno, conductor con alta resistencia. El de alta resistencia sería este de aquí, el más largo. Y con baja resistencia este de aquí, el más pequeño. Ya sabemos por qué. Si la longitud es mayor, la resistencia es mayor. Simplemente nos dejamos de guiar por esa idea. 8. Ahora, ya dijimos, si es pequeña, si la sección transversal es pequeña, la resistencia es mayor. Si la sección transversal es mayor, la resistencia es pequeña. Entonces, conductor con alta resistencia es el pequeño y con baja resistencia es el más gordito, ¿no? Con más área, con más sección transversal. 9. ¿Qué indica la conductividad de un material? La resistencia específica. ¿Listo? O sea, ¿qué indica cuál es el indicador de que un material es conductor o es aislante? Esta es la resistencia específica, justo con lo que te decía. Si un material tiene un valor de resistencia específica bajo, va a ser un buen conductor. Pero si tiene un valor de resistencia específica alta, va a ser un aislante, pasa a ser un aislante, ¿no? O un mal conductor en todo caso. ¿Listo? 10. ¿Qué es cierto sobre el material cuando la resistencia específica es baja? Pues justo lo que te decía, si la resistencia específica, si este valor es muy bajito, muy pequeño, el material es un buen conductor. Así de simple. Ahora, ¿qué materiales son buenos conductores? Bueno, aquí nos menciona 3. Vamos a poner a estos 3: cobre, plata y aluminio, ¿no? Ya está. 12. ¿Cuál es la resistencia específica del cobre? Bueno, aquí nos da el valor, nos dice que es 0,0175.
por 10 a la menos 6 ohmios. ¿Listo? Pregunta 12. ¿De qué depende la resistencia de un conductor? Bueno, sabemos que la resistencia de un conductor, como hemos estado viendo, depende de la sección transversal, de que esta sección sea más grande o más pequeña, también de la longitud. Vamos a, vamos a equivocarnos acá intencionalmente con el hecho de aprender más, ¿listo? Eso también, la resistencia eléctrica también depende de la resistencia específica, pero vamos a poner que no para que nos dé más ideas aquí abajo, ¿listo? Ya, entonces así aprendemos más y listo. Entonces, ¿qué sucede con la resistencia si aumenta la longitud? Ya sabemos, si la longitud aumenta, la resistencia también aumenta. Son magnitudes directamente proporcionales, ya dijimos. Entonces, ¿qué sucede con la resistencia? Esta aumenta. Ya está. Nos explica más. ¿Qué sucede con la resistencia si aumenta el área de la sección transversal? Ya dijimos, si aumenta el área, la resistencia disminuye. Magnitudes inversamente proporcionales. ¿Listo? ¿Qué sucede con la resistencia si aumenta la resistividad? Ahora, ¿qué es resistividad? Resistividad es la resistencia específica. O sea, quiere decirte que qué sucede con la resistencia si aumenta, si el número de, si el valor de la resistencia específica es alto. Entonces, si el valor de la resistencia específica es alto, quiere decir que es un mal conductor, o sea, que tiene alta resistencia. Esto quiere decir que la resistencia aumenta, ¿ok? Claro, resistencia al paso de corriente, ¿no? ¿De qué depende la resistencia de un conductor? Bueno, dijimos entonces, aquí nos explica de que si eh, el, el valor de la resistencia específica es alto, entonces es un mal conductor, y si el valor de la resistencia específica es bajo, bueno, es un buen conductor. Entonces, ¿de qué depende la resistencia de un conductor? Bueno, de estos tres factores que dijimos, resistividad, longitud y sección transversal. ¿Ya está? Bueno, lo hicimos con ese objetivo de que se amplíe todo esto. Mira, si ponemos esto nada más que es correcto, bueno, nos perdemos de toda esa información y bueno, siempre aprendemos más con eso. Ya está. Vamos con los tipos. Aquí tenemos los tipos de resistencia. Aquí vemos resistencia de película metálica y de carbón, resistencia de hilo bobinado, resistencia variable y las resistencia SMD, ¿no? Que son, por sus siglas en inglés, nos dicen que significa montaje en superficie. Ya está. Empezamos entonces. ¿Qué tipo de resistencias existen? Bueno, aquí las cuatro, ¿no? Resistencias con película metálica de carbón, resistencias SMD, resistencias de hilo bobinado y resistencias variables. Ya está. Dos, localiza las siguientes resistencias. Bueno, resistencia de película metálica de carbón, la SMD, la variable y resistencia de hilo bobinado. ¿Cómo se fabrican las resistencias de película metálica de carbón? Bueno, esta se hace en una ranura en la resistencia para obtener el valor correcto de resistencia y se deposita una capa de carbono material o metal vaporizado de la resistencia. Esos dos. Listo. 4. Localiza los siguientes componentes de una resistencia de película de carbón y de metal. Película de metálica de carbón. Bueno, aquí es la película metálica. Tubo cerámico. Recubrimiento protector, esto de marrón. El casquillo y el terminal de conexión. ¿Está? 5. ¿Por qué no hay resistencias de alta potencia de carbono de película metálica? Bueno, una capa gruesa no puede vaporizarse sobre la resistencia, ¿no? 6. ¿Cómo se fabrica una resistencia de hilo bobinado? Bueno, un hilo de cobre se enrolla alrededor de un tubo de cerámica. A ver, ¿qué nos dice aquí? Resistencia. Un hilo de resistencia, perdón, se enrolla alrededor de un tubo de cerámica. ¿Ya está? 7. Bueno, hacemos lo mismo que hace rato. Tubo cerámico, recubrimiento protector, hilo de resistencia, casquillo y terminal de conexión, ¿no? 8. Aquí se pueden ver dos resistencias de hilo bobinado diferentes. Clica en la resistencia con la propiedad correcta.
Listo. Mira, aquí te doy información sobre lo que vamos a hacer ahorita. Un hilo grueso, la potencia de la resistencia es mayor. Si la potencia de resistencia es mayor, tiene alta resistencia, pues, ¿no? Entonces, resistencia con potencia más baja. Entonces, un hilo grueso tiene una potencia de resistencia mayor. Esta es la más baja, un hilo delgado, y un hilo grueso, una resistencia con potencia más alta. Así, justo te dice acá esa información. 9. La resistencia de hilo bobinado se puede producir con una resistencia mayor. ¿Cómo es posible? A ver, bueno, ¿cómo es posible? Bueno, las resistencias de hilo bobinado pueden soportar una mayor intensidad de corriente que la capa depositada de la resistencia de película. 10. Aquí se puede ver una resistencia SMD, que dijimos que son eh, de montaje en superficie. ¿Cuál es la mayor diferencia en comparación con otras resistencias? Bueno, los hilos soldados se sustituyen por almohadillas soldadas. 11. ¿Cómo se fijan estas resistencias a una placa de circuito impreso? Estos se sueldan a la superficie, ¿no? Listo. 12. ¿Cuáles son las ventajas de la resistencia SMD? Bajo coste de producción, más pequeñas y ligeras, y con mejores propiedades, ¿no?, que las dos anteriores. 13. Clica en la resistencia variable para ver el interior. Está listo. 14. Vemos la carcasa, las conexiones, el cursor y la banda de carbono. Listo. Bueno, identificamos, localizamos las siguientes partes: conexión, carcasa, banda de carbono y, bueno, el cursor. 16. Aquí se puede ver una resistencia variable lineal. Conecta el multímetro, ajusta la resistencia variable, asegúrate de que esté a 500 ohmios. Listo. Bueno, conectamos aquí, ¿no?, la conexión. Nuestro multímetro. Ahora ajustamos a la escala correcta. Bueno, a ver. Vamos a ver si, bueno, ahí está 200. Como nos dice que tiene que ser 500, entonces le damos aquí a esta escala. Y ponemos, bueno, aproximamos a unos 500 ohmios de resistencia. Exacto, mira, no salió exacto 500, ¿ah? Ya está, listo. Ahora, aquí se puede ver una resistencia variable logarítmica. Conecta el multímetro, asegúrate de que esté a 500 ohmios, ¿no?, de resistencia. Hacemos lo mismo, solo que, bueno, ponemos la misma escala y ponemos aquí 500. La resistencia aumenta más rápido. Eso, mira, vamos con suerte, exactamente 500. ¿Listo? La resistencia contra el ángulo es diferente con estas características. Clica en las líneas de gráfico que pertenecen a las dos resistencias diferentes: la resistencia logarítmica y la lineal. Bueno, la de rojo. Ya está. Vamos con la parte 4, que es características. Aquí hay que prestar bastante atención, ¿no? Listo. Bueno, pequeños alcances en lo de características, ¿no? Bueno, el voltaje máximo te dice que cuando se utiliza una resistencia por encima del voltaje máximo se puede producir una avería, ¿no? Puede influir en el valor de la resistencia. Ahora, en potencia máxima, cuando se excede la potencia de una resistencia, la temperatura de la resistencia aumenta demasiado. ¿Listo? Aquí tenemos algunas potencias con respecto a los tipos de resistencia que encontramos. Por ejemplo, la resistencia de carbón, eh, bueno, tiene una potencia, las potencias deben oscilar entre 0,25 y 1 vatio, ¿no? Y para las resistencias de hilo bobinado, las potencias deben oscilar entre 3 y 20 vatios, nada más. Ahora, respecto a tolerancia, bueno, podemos decir, ¿no?, de que una resistencia nunca tiene exactamente el valor marcado en la carcasa. Hay una desviación porcentual. Es como que un margen de error, más o menos, ¿ya? Que puede ser un más o menos.
pero es porcentual. Va a ser un, no sé si vieron en las encuestas de que siempre ponen un margen de error, ¿no? De más menos 2. Es algo parecido en este caso, la tolerancia, ¿no? Listo. Vamos a verlo. En el camino vamos a hablar un poquito más de la tolerancia y van a entenderlo. Entonces, aquí se puede ver una resistencia de 200 kiloohmios, ¿no? Que serían 200.000 ohmios, porque kilo es 1000, ¿no? Entonces, 200 kiloohmios. Clic en la resistencia para ver el interior. Clicamos la resistencia. Ya está. Ahora, este es un tipo de... Bueno, cambia el voltaje a través de la resistencia. ¿Cuál es el voltaje máximo de esta resistencia? ¿Cómo lo sabemos? Aquí podemos saber, ¿no? Vamos a ver la potencia máxima, o perdón, el voltaje máximo. Bueno, aumentamos el voltaje y vamos a ver algún indicador de que ese es su voltaje máximo. Ah, ahí está. 192 voltios. ¿Listo? Ahora, aquí se puede ver una resistencia de 560 ohmios. Clicamos en la resistencia, vemos el interior. Ahora, cambia el voltaje a través de la resistencia. ¿A qué voltaje el calor desarrollado en una resistencia aumenta demasiado? Bueno, a qué voltaje el calor aumenta demasiado? Bueno, vamos a ver ya, a qué voltaje el calor aumenta demasiado. Tanto que hasta lo puedo quemar, creo. Bueno, ¿a qué voltaje aumenta demasiado? Ey, mira, ya a los 12 voltios, bueno, sí, a los 12 voltios, ya empieza a quemarse, ¿no? No, el calor es demasiado. Ahora, ¿cuál es la corriente a través de la resistencia cuando se desarrolla el calor máximo? Bueno, el calor máximo es justo antes de que se queme. Listo, antes de que se queme, no cuando ya se está quemando, ya no sería calor máximo ya. Bueno, el calor máximo es, mira, ahí se quema, ahí, bueno, antes de que se queme, ¿cuál es la corriente que dice, no? Que circula ahí son 19,6 miliamperios, 19,6 miliamperios, listo. 6. ¿Cuál es la potencia máxima de esta resistencia? Bueno, ya sabemos, aquí justo nos da la fórmula, potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente. Tenemos voltaje, que es 11, y la intensidad de corriente es 19,6 miliamperes. Ahora, ¿qué quiere decir ese miliamperes? Mili quiere decir 10 a la menos 3. Entonces, nosotros no podemos operar así como está, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es tener como unidad solo amperes, no miliamperes. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, como mili es 10 a la menos 3 y necesitamos que solo estén amperes, lo que hacemos es, sabemos que 10 a la menos 3 es igual a 1/1000, ¿no? Ya multiplicamos, pues, perdón, dividimos 19,6 entre 1000 y tenemos eh, el resultado en amperios. Y ahora, teniendo eso, ya tenemos el voltaje y tenemos eh, la intensidad. Ya te dije, divides 19,6 entre 1000, lo multiplicas por 11, que sería el voltaje, y te da el resultado de 0,2156 watts. ¿Listo? 7. ¿Qué influye en la potencia disipada en una resistencia? Bueno, influye, ¿no? El voltaje y la corriente. Claramente, hasta de la fórmula puedes guiarte. ¿Por qué? Ahora, ¿cuál es la potencia nominal de las resistencias de carbón? Aquí están las potencias nominales. La resistencia de carbón oscila entre 0,25 watts y 1 watt. A las potencias nominales de las resistencias de hilo bobinado están entre los 3 y 20 vatios. ¿Listo? 10. Aquí se pueden ver tres resistencias diferentes. Localiza las siguientes resistencias. Resistencia con menor potencia y resistencia con menor potencia. Con menor potencia quiere decir una resistencia baja, ser esta de acá, perdón,
resistencia con menor potencia y resistencia con mayor potencia. Listo. ¿Por qué una resistencia siempre tiene una desviación? Porque, bueno, la temperatura ambiente influye y la precisión del proceso de producción puede variar. 12. ¿Cómo se denomina la variación de las resistencias? Bueno, la variación se denomina tolerancia, ¿no? Listo. 13. ¿Cómo se indica la tolerancia de una resistencia? Aquí dice que es una desviación porcentual, entonces es el porcentaje. Listo. 14. Mira, aquí justo lo que te decía. Aquí se puede ver una resistencia con un valor de 120 ohmios. Listo. La tolerancia es del 5%. ¿Cuál es el valor máximo de esta resistencia? Bueno, yo te dije que este 120, ya bueno, la tolerancia es del 5%. Bueno, lo que vas a hacer es esto. Le vas a sacar el 5% a 120, que bueno, es 120, perdón, sería 5 entre 100, ¿no? Por 120. Y obtienes de que el 5% de 120 es 6. Entonces, ¿cuál es el valor máximo de esta resistencia? Bueno, el valor máximo es el 120 más su 5%, que es 6, sería 126. Ese es el valor máximo, ¿ok? Ahora, aquí dice, aquí se puede ver una resistencia de valor de 120, ¿ok? La tolerancia es del 5%. Ahora, ¿cuál es el valor mínimo? Sabemos que el 5% de 120 es 6. Entonces el valor mínimo sería la resta, 120 menos 6, que sería 114. ¿Listo? Entonces ahí es donde te explica de que la tolerancia es un más menos, por decir así, o un margen de error de más menos. O sea, puede ser más eso o menos eso. ¿Listo? 5. Bueno, aquí en código de color, rápidamente te voy explicando la lectura, por donde debes empezar a leer. Aquí te dice que la primera banda puede estar más cerca de un extremo, ¿no? Entonces empezaríamos a leer de este lado, por el color marrón. O también nos dice que la primera banda puede ser más ancha, entonces también nos indica de que sería esta acá, el lado correcto. Ahora, y también nos da una última idea que nos dice que las últimas bandas pueden ser plateadas o doradas. Estos colores los utilizan para las primeras bandas. Entonces ya tenemos tres formas de cómo identificar a la primera banda y empezar a hacer una lectura correcta. ¿Listo? Y aquí, bueno, en una resistencia de 4 bandas, hay que empezar a saber cuál es el significado de cada banda. La banda 1 y 2 se refiere a esta de acá, 1 y 2. Ya dijimos que ya sabemos por qué estamos empezando a enumerar desde aquí. La banda 1 y 2 son los valores de la resistencia. Esta es una cifra y esta es otra cifra y ambas van a formar un número. ¿Listo? La banda 3 es el factor multiplicador. ¿Listo? Aquí está. Aquí hay varios factores multiplicadores. ¿Listo? Ahora vamos a aprender bastante sobre eso. ¿Ya? Banda 4 es la tolerancia. ¿Listo? Aquí tenemos valores de tolerancia. Ya sabemos que es tolerancia, ¿no? Ya está. Entonces, ¿por qué se utiliza un código de color? Bueno, para representar el valor y la tolerancia. ¿Listo? El código de color se utiliza para representar el valor de la resistencia y la tolerancia de la resistencia. ¿Listo? ¿Cómo se representa un código de color? ¿Cómo se representa? Podemos ver aquí que son bandas de color alrededor de la resistencia. 3. Es importante empezar a leer desde el extremo correcto. ¿Listo? ¿Cómo se puede reconocer la primera banda? Ya dijimos, el primer anillo puede ser más ancho. Bueno, aquí es más ancho. Los últimos anillos pueden ser de plata o de oro. Este color no se utiliza en los primeros anillos. Es correcto también. El primer anillo está más cerca al extremo. Listo. Es correcto. Ya está. 4. Clic en las bandas que representan el valor de la resistencia. Ya dijimos, el valor de la resistencia lo representan las bandas 1 y 2. Ya está. 5. Clic en la banda que representa el factor multiplicador. Bueno, el factor multiplicador es la tercera banda. 6.
clic en la banda que representa la tolerancia a la resistencia, que es el de color. Perdón, la tolerancia es el último ya. Es el cuarto. Perdón. 7. Ahora, ¿cuál es el valor de las dos primeras bandas de esa resistencia? Bueno, ya te dije. ¿Cuál es el valor de las dos primeras bandas de esta resistencia? Te dije que este color indicó un número, este color indicó un número. Tenemos dos cifras, estas dos cifras van a formar un número y ese es el valor de la resistencia, ¿no? Que luego vamos a multiplicar por bueno, por este color, ¿no? Nos va a indicar un factor multiplicador. Entonces tendríamos un número formado por estas dos resistencias y para obtener la resistencia original o por decir oficial o algo así, vamos a tener que multiplicar por este factor multiplicador que puede ser 1, 10, 100, 1000 o 10.000, 100.000, no sé, o 1.000.000, de acuerdo al color que tengamos. En este caso es naranja, sería 1000, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí vemos que ¿cuál es el valor de las dos primeras bandas de resistencia? Y vamos a empezar por eso. Entonces, el primer color es marrón, es 1. El segundo color es plomo, un gris, ya. Entonces sería el marrón es 1 y el gris es 8. Entonces sería 18. Listo. 8. Pregunta 8. ¿Cuál es el factor multiplicador de esa resistencia? Justo te decía, tenemos un color naranja. Color naranja es 1000. Ponemos 1000. Yo te dije ya que el K significa 1000. El K es 1000. 9. ¿Cuál es la tolerancia de esta resistencia? El color rojo nos indica una tolerancia del 2%. Ya está. 10. ¿Cuáles son las propiedades de esta resistencia? Bueno, aquí tenemos una resistencia y empezamos a verlo rápidamente. Color marrón nos indica de 1. El plomo nos indica 8. Tenemos 18. El naranja nos indica K, que sería 18K, pero sabemos que la resistencia se mide en ohmios, y bueno, 18K ohmios debe decir ahí. Listo, ya tenemos más o menos por aquí una respuesta. Y la tolerancia, que nos indica el de color rojo, es 2. 18K ohmios, 2 de tolerancia. Esto. Y así, ¿qué propiedades tiene esta resistencia? Bueno, al toque nomás. Empezamos por este lado, color naranja 3, color naranja 3 sería 33. Ahora, multiplicado por este factor, ¿de qué color? Negro. ¿Cuánto es 33 por 1? Es 33. Entonces la resistencia sería 33 ohmios. Listo, ya tenemos 33 ohmios. La tolerancia es de color plata, que sería 10. 33 ohmios, 10. Ya está. A ver. Ay, perdón, me confundí. 33 ohmios, 10. Esa es. 12. Ahora, se puede cambiar el valor de resistencia colocando colores. Se necesita una resistencia con un valor de 4700 ohmios y una tolerancia de 5%. Bueno, empezamos. Ya sabemos que el primer dígito es este de aquí, necesitamos aquí formar esta resistencia que tiene esas características. 4700 ohmios y una tolerancia de 5%. Bueno, ya sabemos que 4 sería el primer colorcito. ¿Qué color es 4? Ya, bueno, es amarillo. Ya está. El siguiente, 7. Bueno, buscamos 7. Violeta. Bueno, sabemos que 47 va a ser multiplicado por algo que le agregue dos ceros. Bueno, algo que le agregue dos ceros es 100. Sería rojito. Y una tolerancia del 5%, ¿quién te da qué color? Bueno, dorado o oro. Entonces, ¿qué código de color pertenece? Bueno, es amarillo, violeta, rojo y oro. Es el primero y está. 13. Ajusta la resistencia para un valor de 680 ohmios y una tolerancia del 5%. Bueno, lo que nos pide es cambiar los colorcitos aquí de la resistencia y, bueno, empezamos, ¿no? A ver, primer dígito es 6. 6 es este color. 8, el color plomo, es 68 multiplicado por un 0, ¿no? Que sería 10. Listo. Y una tolerancia del 5%. 5% de color dorado. Está. 14.
ajustamos la resistencia para 150 kiloohmios y una tolerancia de 10%. Bueno, empezamos. Primer dígito 1, siguiente dígito 5, es 150 kiloohmios, que es 150.000. A ver, 150.000. Aquí tenemos 3 ceros, aquí 4. Entonces, aquí tenemos un 0 y más el K que tenemos acá son 3. 4 ceros, sería amarillo, el factor multiplicador, tolerancia del 10%, plata. Listo. 15. ¿Qué se utiliza? Bueno, no existen resistencias para cada valor. ¿Qué serie se utiliza? Bueno, se utiliza la serie de 12, 16. ¿Qué números corresponden a la serie de 12? Bueno, aquí están los números que corresponden a la serie 12. Tenemos al número 12, al 56 también, al 33, 103 no está, 18 está, 17 no está y 82 sí está. 17. ¿Qué hay que hacer para crear más valores? Bueno, dividir o multiplicar por 10 nada más. Listo. Vamos a la parte 6, pregunta 1. Aquí se puede ver una placa de circuito impreso de un amplificador. Clica en las resistencias fijas de la placa de circuito impreso. Resistencias fijas, ya sabemos cuáles son. Resistencia fija, resistencia fija, resistencia fija, resistencia fija, resistencia fija, resistencia fija y resistencia fija. Nos falta uno, no sé cuál. Ya está. Tenemos 3, 6, 7. 7 resistencias fijas aquí. Ahora clica en la resistencia variable. Uy, qué bonito, aquí está. Pum. 3. Bueno, aquí tenemos un diagrama, ¿no? En el esquema eléctrico de un amplificador. Clic en las resistencias fijas. Bueno, ¿cómo es el símbolo de las resistencias fijas? Aquí tenemos a R3, R4, R5, R8, R7, R6 y R1. Está. Ahora, ¿cómo es el símbolo de resistencia variable? Es como una flechita atravesada, ¿no? ¡Chu! Ya está. Listo, muchachos. Con esta pregunta estaremos culminando el tema resistencias de la plataforma Lectude del curso Electrónica Automotriz. Como ven, es un tema algo amplio, pero vale la pena, ¿no? Está bastante interesante la clase. Nos vemos en el próximo video. Sigan suscribiéndose para terminar todo el módulo. Vamos con fe en julio regresamos a las clases presenciales.